no voy a hablar de los padres. Voy a hablar del templo. ¿Ok? Vamos a hablar del templo. ¿Ok? Pero vamos a hablar del concepto del templo en el Nuevo Testamento. Así que vamos, espérate, ahí. Muy brevemente. Voy a dar solamente una muy breve mirada al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el templo era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Pero también en otras religiones paganas, los templos se han concebido como ese lugar donde está el Dios que la gente adora, ¿no? Y Dios habitaba entre el pueblo de Israel desde antes de tener templo. Dios habitaba entre el pueblo de Israel cuando solamente tenían una caseta de camping, cuando tenían el tabernáculo. El tabernáculo era un templo, por así llamarlo, muy rústico, low budget, ¿ok? Era portátil, la idea era esa, que lo pudieran, ¿verdad?, desmontar y volverlo a montar cuando el pueblo de Israel tenía que moverse de sitio. Y ese era el lugar donde Dios habitaba. Un lugar rústico, un lugar que no tenía ningún tipo de lujo, un lugar en donde la presencia de Dios se manifestaba en aquella cosa que era el arca del pacto. Ahora, cuando por fin Salomón decide construir un templo para Dios, mire lo que dice en en Primera de Reyes, en el capítulo 8, cuando ya se va a hacer la dedicación del templo. Salomón hizo un templo que era muy lujoso, muy impresionante, y a pesar de que el templo de Salomón era una manifestación de grandiosidad, Salomón estaba tratando de representar el Dios en el que él creía, y él creía que el Dios, Jehová Dios, era un Dios grandioso. ¿Sí? En el verso 27, cuando Salomón está dedicando el templo, dice lo siguiente: ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Es una pregunta. ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo edifico. Así que no solamente cuando estaban con el tabernáculo reconocían que Dios se placía morar en el lugar santísimo, detrás del velo, dentro del arca del pacto, sino que luego cuando se construye el templo, no porque el templo de Salomón era grandísimo, era lujoso, era fastuoso, no por eso el templo era una estructura que era suficiente para Dios. ¿Ok? Salomón está claro de que si los cielos de los cielos no pueden contener la presencia de Dios, mucho menos el templo que él construyó. Pero vámonos entonces al Nuevo Testamento. Solo quise hacer esa mención del Antiguo Testamento como
porque me resulta bien importante para lo que vamos a desarrollar. Cuando Jesús estaba ya entonces, ¿verdad?, caminando sobre el planeta, Jesús iba al templo y Jesús validó la existencia del templo. Jesús no dijo que el templo no era necesario, Jesús no dijo que el templo no era suficiente, Jesús no dijo que el templo no tenía una función. Jesús validó la existencia del templo. ¿Ok? Jesús iba al templo y como buen judío, Jesús iba a lo que en ese momento era el templo de los judíos. Y en Marcos, en el capítulo 11, verso 17, él le enseñaba a la gente, ¿verdad?, en esa escena de la purificación del templo, diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Obviamente, él está trayendo una escritura que aparece en el Antiguo Testamento, que aparece en el profeta Isaías, y Jesús valida que el templo tenía un objetivo, tenía una función. Y la función del templo era que fuera casa de oración para los judíos, para todas las naciones. ¿Okay? Entonces te dice, diantre, pero la verdad es que no todas las naciones iban a poder ir allí. ¿Tú te imaginas que nosotros haciendo una peregrinación para ir a orar en lo que fuera el templo judío? Así que Jesús validó la existencia del templo, validó la función del templo en su momento y ordenó que el templo fuera respetado como lo que el templo era, el lugar donde la gente se reunía para acercarse a esa presencia de Dios, pues para adorar, etcétera, pero principalmente en este pasaje, pues lo que menciona es para orar. Ahora, como mismo dijo una cosa, dijo la otra. En Marcos 13, mire qué interesante. Este Jesús que valida el templo y que dice que es la casa de oración para todas las naciones, 2 capítulos después, ahí mismo en Marcos, capítulo 13, versos 1 y 2, dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? En el contexto queda implícito que entre los grandes edificios también estaba incluyendo el templo, porque es de donde acaba de salir, están ahí. ¿Ok? ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, Jesús lo dijo aparentemente, o sea, por la expresión que vemos, Jesús lo dijo de una manera bastante llana, como si para él no representara un problema, una crisis, un caos, una cosa terrible, decir que ese templo, que iba a ser llamado casa de oración para todas las naciones, ese lugar de adoración del pueblo de Dios, Jesús dijo así como que con esta neutralidad emocional, ¿sabes qué? Pues no va a quedar piedra sobre piedra. Esto se va a derrumbar, esto va a desaparecer.
Pues ¿quién va a entender? Porque tú dices, pero ven acá, pero este templo no es tan importante. Entonces, el templo era una columna de toda la expresión de la religiosidad judía. Y Jesús en ningún momento ha hablado nada malo contra el templo, lo ha validado como el lugar de oración para todas las naciones, se indignó cuando vio que la gente lo había convertido en una cueva de ladrones, ejecutó una acción de ira, de indignación para purificar el templo y sacar de allí todas las sabandijas que estaban utilizando el templo para lo que no era. Y sin embargo, un chipito después, dice, ¿sabes qué? No va a quedar piedra sobre piedra. ¿What? Exacto, ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo es que ni te espanta, ni te preocupa, ni te molesta, ni solo lo anuncias? ¿Ok? Y entonces, antes de que ese templo desapareciera, pero cuando ya Cristo había resucitado, si vamos al libro de los Hechos, entonces empezamos a encontrarle un poco de sentido a la expresión de Jesús. En el capítulo 7 del libro de los Hechos, versos 48 y 49 dice, voy a leer desde el 47, que es donde empieza esa oración. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Entonces, traen del Antiguo Testamento la idea de que Dios no habita en un templo hecho por hombres. ¿Ok? O sea, esa habitación de Dios en un templo, en un lugar físico, realmente era una acción representativa de Dios, porque Dios quería desde el Antiguo Testamento dejarle saber a los hombres que Él no los abandonaba, que Él quería hacer morada en medio de su pueblo. Dios creó al hombre, a Adán y Eva, para morar con ellos, para habitar con ellos. Dios se paseaba por el huerto. Dios no cabía en la cajita que era el arca. Dios no cabía en el tabernáculo, Dios no cabía en el templo, pero Dios quiso hacer una presentación de Él allí porque quería dejarle saber a los seres humanos, yo quiero habitar en medio de ustedes. Yo quiero estar donde ustedes están. Amén. Y en el capítulo 17, ahí mismo, en el libro de los Hechos, verso 24, esto es cuando Pablo está en Atenas y entonces se agarra, esta le salió de la manga. Sí, esta le salió de la manga. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Que de pronto te encuentras algo por donde tú te puedes colar para predicar. Pues él de momento está frente al... En Atenas había templo para cuanta cosa habida y por haber. ¿Ok? Tanto así que habían hecho, por si acaso se le pasaba por alto alguna deidad a la que no le hubieran levantado un templo, un altar o algo, pues entonces mira lo que hicieron ellos. Ellos hicieron un templito, allí un nicho, algo,
al Dios no conocido. ¿Ok? Eso es como cuando alguien está dando reconocimientos y qué sé yo, y quiero agradecer a fulano y a sutano, y por si se me quedara alguien, pues entonces el templo al Dios no conocido era por si se le quedaba algún Dios, pues que no se ofendiera, ¿verdad? Sí, oye, para que no se ofendiera, ¿por qué? Porque los dioses podían enojarse y podían traer destrucción, ira o lo que fuera, si no le hacían un templito. Y entonces Pablo se encuentra con la inscripción de ese templo o ese altar, lo que fuera, dice, ese santuario, al Dios no conocido. Y entonces Pablo dice, espérate, que por aquí es que me voy. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, Pablo afirma aquí que en efecto Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Ahora, en el Nuevo Testamento, y esto es una enseñanza bien importante que se extrae del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento no existen lugares sagrados. En el Nuevo Testamento no hay lugares santos. Y esto es un concepto fundamental, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento estuvieron en iglesias donde habían cosas que usted no podía hacer dentro del templo porque era el templo, era la casa de Dios. Y era como que esta cosa de que yo supe de una iglesia en donde no se podía mascar chicle dentro del templo, porque era la casa de Dios. Tú no puedes mascar chicle en la casa de Dios. ¿Ok? Así que alaben a Dios todos los que mascan chicle, porque aquí pueden hacerlo. ¿Ok? Si usted masca chicle, pues sepa que aquí lo puede hacer. ¿Ok? Pero en el Nuevo Testamento no existen lugares santos, no existen santuarios, no existen altares. En el Nuevo Testamento lo que existe es un Dios santo y los creyentes en los que habita el Dios santo son santos. Así que lo que existe es un Dios santo y una masa de creyentes que a su vez también son santos, pero no existe un lugar en donde nosotros podamos decir que ese lugar en sí mismo es un santuario. No hay santuarios en el Nuevo Testamento. Y en Efesios, capítulo 2, verso 20 al 22, mire cómo lo explica. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Está ahora usando una metáfora para describir a la iglesia de Jesucristo y está comparándola con un edificio. Sigue diciendo, en quien todo el edificio, es un edificio en sentido figurado, no es un edificio físico real, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, templo en sentido figurado, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que lo que Pablo está explicando no es que ahora nosotros tenemos en la iglesia unos templos, unos edificios
físicos, lo que tenemos es un Dios santo, Cristo resucitado, que viene a ser la principal piedra, la piedra angular de lo que Él entonces llama el edificio del cual cada uno de nosotros somos una pieza, una piedra, un bloque, una varilla, una pared, yo no sé, algo así. Cada uno de nosotros es una pieza en ese edificio y cada uno de nosotros bien coordinado va creciendo, nos vamos edificando y sobreedificando, ¿ok? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es para que el Espíritu entonces haga la morada en nosotros. Dios mora en nosotros a través del Espíritu. Si Dios mora en nosotros, pues entonces somos nosotros los que estamos haciendo las veces del templo del Antiguo Testamento. ¿Ok? Es por esa razón que el templo iba a desaparecer. El templo tuvo una función temporera, pero nunca fue el propósito de Dios que eternamente y para siempre la gente tuviera que ir a un lugar particular, a un edificio físico donde Dios iba a estar confinado allí, limitado en términos espaciales, este es el lugar de Dios, y que la gente entonces tuviera esa limitación de acceder a Dios. Nunca fue el propósito de Dios que el templo fuera para siempre. El templo, como todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento, tenía una función de representar de manera simbólica para que fuera siendo revelado el mensaje eterno. Amén. Usted puede entender que en la mente de Dios lo que estaba desde el principio era que el templo fuéramos nosotros. ¿Ok? Y que entonces cuando Jesús dijo de aquel edificio inmenso, grandioso, Jesús dijo, con esta actitud tan indiferente, ¿sabes qué? Ahí no va a quedar ni una sola piedra. ¿Por qué a Jesús no le importaba que se derribara el templo? Porque el cemento no era importante. Porque las piedras no eran importantes. Porque lo importante era la gente en la cual el Espíritu iba a morar para que se convirtieran en el verdadero templo de Dios sobre la tierra. Amén. Vamos a 1 Corintios 3, verso 16. Pablo hace la siguiente pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Era evidente que los corintios no estaban entendiendo ese concepto. Es evidente que los corintios no estaban entendiendo ese concepto. Entonces, Pablo está en la primera carta de los Corintios, está haciendo una confrontación a una iglesia que tenían todos los problemas de conducta que usted se puede imaginar. Todo lo que se suponía que un creyente no hiciera, lo hacían los creyentes en la iglesia de los Corintios. Estamos hablando de la iglesia primitiva, iglesia nueva, todavía no existía este libro que nosotros cargamos, existía
el Antiguo Testamento, pero un Antiguo Testamento que tenía unas limitaciones para que la gente pudiera accesarlo. Y la iglesia de Corintios era una iglesia cosmopolita, conformada por muchos gentiles. Si bien habían algunos judíos, había muchos gentiles. Entonces, los judíos eran los que habían podido tener acceso al templo, a la sinagoga, y llegar allí y que alguien hiciera lectura de las escrituras del Antiguo Testamento. A los judíos era a los que se les enseñaba el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los profetas. Pero los gentiles no sabían un pepino. Los gentiles no sabían un pepino. Entonces, es bien fácil decir, hermano, estos corintios eran bien carnales. Esta gente se acercan al Señor, tienen una experiencia de conversión y el conocimiento que ellos tienen acerca de Jehová Dios es cero, y están tratando de desvestirse de todas las tradiciones, de toda la idolatría que ellos traen de sus diferentes grupos culturales, para tratar de empezar a conocer a Cristo. Y si para nosotros es difícil, habiéndonos criado en una cultura cristiana, teniendo una Biblia en la casa y en el celular, si para nosotros es difícil, imagínense para los corintios. Bueno, el asunto es que los corintios eran una iglesia bastante carnal. Y entonces Pablo le hace esta pregunta: ¿ustedes no saben que es que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? No solo para los judíos, sino también para los que venían de otras creencias religiosas, los que venían del paganismo. El concepto de que el Dios en el que tú crees mora en un templo era el concepto que tenía todo el mundo. Por eso es que había templo para media humanidad. Porque todos los dioses moraban en templos. A todos los dioses se le hacían altares, a todos los dioses se le hacían santuarios. Había lugares donde ir a adorar a los dioses. Pero los corintios no estaban entendiendo que este Dios, este no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que habita en ustedes, en los creyentes. ¿Ok? Y la enseñanza del Nuevo Testamento es que el conjunto de los creyentes, unidos los unos a los otros, es lo que constituye el edificio donde Dios habita. Para los que tuvimos nuestro crecimiento espiritual como recién convertidos en el ministerio de las catacumbas en los años 70 y primera mitad de los 80, pues para nosotros esto es como que evidente. Nosotros entendemos esto con una claridad extraordinaria. ¿Por qué? Porque nosotros nos convertimos en un ministerio donde no había templo. Nosotros nos poníamos una Biblia debajo del brazo y llegábamos a un parque, debajo de un puente, donde fuera. Y entonces allí, si hacía sol, nos sudábamos, si llovía, nos mojábamos. Teníamos todas las Biblias, todas arrugadas, porque nuestras Biblias, tú sabes, tenían que coger cuanto lloviznero ha habido y por haber. ¿Ok? Entonces, para aquel tiempo no existían las bolsas Ziploc. ¿Ok? Y entonces lo más que uno hacía era, cuando empezaba a llover, uno se jalaba la camiseta y se metía la Biblia debajo, ¿verdad? Y un poco con la camiseta, pues tú tapabas la Biblia.
para que sobreviviera, ¿ok? Porque no había chavo para estar comprando muchas Biblias y no existían Biblias en tu celular. No existían celulares, ¿ok? Pero nadie se iba. O sea, no nos íbamos porque empezó a llover. El culto no se suspendía por lluvia. Nos mojábamos. Y a veces eran, hermano, a veces eran aguaceros de verdad. Y salíamos de allí enfangados, patinando por aquella cuesta del Yunjan para abajo. Porque el Yunjan estaba en reconstrucción y aquello no tenía ni acera y aquello era un fanguero. Pero lo cruzábamos. Pero nosotros teníamos claro que Dios no tenía la necesidad de que hubiera un edificio para que se le pudiera adorar y que una vez que nosotros estábamos allí estaba Dios. Una vez que nosotros estábamos allí reunidos en su nombre porque queríamos adorar a Dios, pues entonces, pues ya, esta es la iglesia. ¿Ok? Y obviamente mucha gente en contra, los que estaban en contra eran ¿quiénes? Pues religiosos, ¿ok? Entonces, de hecho en Mateo 18:20, que es lo que acabo de mencionar, es donde dice que donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí Él está. ¿Okay? Ahora, 1 de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 5, dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas. ¿Quiénes somos las piedras vivas? Nosotros. ¿Okay? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El edificio somos nosotros. Nosotros somos las piedras que forman el edificio de Dios. ¿Ok? Voy a volver a 1 de Corintios, pero en el capítulo 6, ya el capítulo 3, verso 16 lo leímos, en el capítulo 6 y verso 19, verso 9. No, mentiras, 6:19, perdón. Ay, bendito, estoy perdida. Es que voy a leer el 9 ya mismo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, ahora Pablo, a esa pregunta que hizo en el chipito antes, en el capítulo 3, verso 16, que ya la leímos, ahora Pablo les hace otra pregunta a los corintios, porque ahora no solamente les está preguntando, ustedes ignoran que ustedes son templo del Espíritu Santo, ustedes son el templo de Dios. ¿Ustedes no saben eso? Pues además de que son el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en vosotros, ustedes, mora en vosotros. ¿Sabes qué? Ustedes no son de ustedes mismos, ustedes no se pertenecen. Ups. ¿A cuántos en algún momento su mamá o su papá le dijo: ¿tú te crees que tú te mandas? Pues la pregunta es esa. La pregunta es esa. O sea, tú no sabes que tú eres templo del Espíritu de Dios y que ese Espíritu de Dios está en ti y que tú lo tienes de parte de Dios y que tú no te mandas. Y tú no te mandas. Y tú no te mandas. ¿Ok? ¿Y cuántas veces usted dijo o escuchó a alguien decir: mi cuerpo es mío y yo hago lo que me dé la gana?
Muchas veces. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos que entender el concepto del pecado con respecto al concepto de que nosotros somos el templo. ¿Okay? Vamos a dar una miradita para que veamos cuál era el pecado de Israel. Explicado de manera bien simple por Ezequiel. Vamos al capítulo 16. Ezequiel 16. Voy a leer del 14 al 16 y luego brinco al 23 hasta el 25. Dice Ezequiel: y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. O sea, Dios le está diciendo a Israel: tú llegaste a cobrar mucho renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, pero tu hermosura era ¿qué cosa? Tu hermosura, que era perfecta, pues era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse en ti. ¿Ok? By the way, siendo el Día de los Padres, ¿cuántos padres piensan que sus hijos son hermosos porque se parecen a ellos? ¿Ok? Antonella se parece a Monique. ¿Ok? No inventé. Pero entonces Dios le está diciendo: oye, tú como pueblo tenías una hermosura deslumbrante, eras el mejor de todos los pueblos, pero ¿sabes qué? La hermosura que tú tenías era porque yo soy hermoso y yo fui el que puse esa hermosura en ti, ¿ok? Mira lo que sigue diciendo: pero confiaste en tu hermosura. Oh. Te creíste que el lindo eras tú porque sí, porque tú eres lindo, ¿ok? Y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Brinco al verso 23. Dice: y sucedió que después de toda tu maldad, y hace un paréntesis, ay de ti, dice Jehová el Señor. Espera que te coja. Ese ay es eso. Espera. ¿Cuántos de ustedes en algún momento le dijeron: espera que llegues a casa? ¿Ok? Sí. Sí. Y tú sabes que el juicio está en hold. ¿Ok? Te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Entonces, mira qué cosa interesante. El pecado de Israel, según Ezequiel, es ¿qué cosa? Idolatría y fornicación. ¿Dónde ustedes escucharon eso en las recientes predicaciones? En Apocalipsis. Si vamos a Apocalipsis, el capítulo 2, versos 14 al 15, cuando vimos la iglesia de Pérgamo, el Espíritu le dice a la iglesia de Pérgamo: pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y recuerden que la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas lo que hacía era que le decía a la gente, a los gentiles, no te preocupes, tú puedes venir a Cristo y puedes mantener los comportamientos que tú tenías cuando estabas en la idolatría. Entonces puedes seguir teniendo comportamientos idólatras y servir a Cristo a la vez. ¿Ok? Si vamos entonces a Apocalipsis 2:20, al mensaje a la iglesia de Tiatira, entonces dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, ustedes saben que hay iglesias que tienen escuelas de profetas y de... Pues Jezabel tenía un curso para enseñarle a la iglesia a fornicar. ¿Ok? Un curso avanzado de fornicación, sí. Pero eso es lo que dice ahí, que le enseñaba les enseñaba a seducir y a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, de la misma manera que al pueblo de Israel se les señala la idolatría y la fornicación, y que levantaban lugares altos, hacían como unos santuarios y unos altares, los hacían habitualmente debajo de árboles, para no coger sol, tú sabes. Sí, para no coger sol, para no sudar mucho, porque ahí, en los lugares altos, donde hacían adoración y sacrificio a los ídolos, una de las prácticas de la adoración eran las fornicaciones, eran fornicaciones rituales. Por eso es que Ezequiel dice, ¿sabes? Esto no se había hecho nunca antes ni se va a hacer jamás. O sea, es un nivel de perversión extrema. ¿Ok? Y entonces, ahí es donde nos encontramos con el issue medular. Ya en la iglesia, en el tiempo de la iglesia, estamos claros en que no existen templos en donde Dios habite, no hay edificios en donde Dios habite. O sea, Dios no habita en este edificio. No es que ahorita cuando nos vayamos y cierren la puerta de cristal y cierren el portón, vamos a dejar a Dios encerrado aquí hasta el miércoles. ¿Ok? Mire, yo vengo a este edificio todos los días, porque mi oficina está allá arriba. En este momento Dios está aquí. Pero mañana cuando yo venga y abra ese portón a las 10 de la mañana, Dios no está aquí. Porque Dios se va ahorita por ahí para allá. En cada uno de nosotros. Cuando yo venga mañana, aquí va a haber un edificio vacío. Que muy bien puede ser utilizado para cualquier otro uso. Aquí podemos hacer un daycare para preescolares. Aquí pudiéramos hacer una escuelita para niños, ¿verdad? Utilizando sistemas de LECA. Aquí pudiéramos hacer cualquier otra cosa. De lunes a viernes y utilizar este edificio para cualquier otro fin. Y Dios no está aquí. No es la casa de Dios hasta que no hayan 2 o 3 reunidos en su nombre. Somos nosotros los que convertimos este lugar en casa de Dios. Amén.
Y si somos nosotros el templo, si somos nosotros la casa de Dios, pues ¿sabe qué? El templo de Dios. Es un santuario. Porque Dios es santo, Dios es el que habita en tu templo. Dios ha hecho habitación en ti, el Dios santo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en ti y te convierte en su templo y el creyente viene obligado a ser santo. Primera de Corintios, capítulo 6, ahora sí vamos al verso 9. Hasta el verso 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos al verso 15 ahí mismo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, por eso es que tenemos que ser santos. Porque nosotros somos el templo de Dios. Y en el templo de Dios no puede haber pecado, no puede haber corrupción, no puede haber maldad, no puede haber perversión. Donde Dios habita, no puede coexistir el pecado. Dios es santo. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 6. Desde el verso 16 el que acabo de leer de Primera de Corintios enfatiza la cosa de la fornicación, pero ahora Pablo va a enfatizar la cosa de la idolatría. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Mire, el cristiano no puede tener ningún vínculo con nada que sea, ni se parezca, ni se asemeje a la idolatría. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre. Miren qué interesante. O sea, yo voy a ser padre de ustedes, pero ¿qué es lo que tiene que pasar primero? Primero hay que apartarse de lo inmundo. Primero hay que apartarse de la idolatría. ¿Ok? Dice, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Pero no puedes pretender que Dios te reciba si sigues embajado en lo inmundo. ¿Ok?
y seré para vosotros por padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ya que tenemos esas promesas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si somos el templo, tenemos que ser santos. Termino con 1 Corintios 6:20, que dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Padre de la gloria. Señor, hemos entendido que nosotros somos el lugar donde tú habitas, nosotros somos tu templo, el santuario donde el Dios que no puede habitar en un templo hecho de manos de hombre, el santuario donde ese Dios habita somos nosotros, porque nosotros no fuimos hechos por manos de hombre, nosotros fuimos hechos por ti. Nosotros fuimos redimidos por ti, nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y de la contaminación en la que vivíamos. Y tú has depositado en nosotros tu Espíritu Santo para que nosotros podamos participar de tu santidad. Señor, permite que nosotros podamos entender que nosotros como piedras de este edificio, estamos obligados a ser santos, porque el santo Dios, ese que los cielos de los cielos no pueden contener, ese habita en nosotros. Permite, Dios del cielo, que este conocimiento, esta conciencia de que nosotros somos tu habitación aquí en la tierra, nos lleve a que nos purifiquemos cada día, y que amemos vivir vida santa, Señor. Padre, y si hubiera aquí alguien que está coincidiendo con la corrupción, coincidiendo con el pecado dentro de ese mismo cuerpo que es tu habitación, yo te pido, Señor, que ahí en este momento pueda tener un minuto de arrepentimiento, Señor, para que tú lo recibas y pueda ser su padre y él pueda ser tu hijo, y que pueda empezar a vivir una vida sin contaminación. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Amén, amén y amén. ¿Quién vive? Su nombre.